Ya estamos grabando. Miren, este taller también vamos a aplicar lo que es la media geométrica y vamos a ver la aplicación en lo que en recursos humanos, también en la parte económica se conoce como salario real y también que podría aplicarse, por ejemplo, cuando usted tiene un proyecto de inversión o de construcción y usted va a pedir un financiamiento y resulta que ese financiamiento, para que le aprueben ese financiamiento pueden pasar, por ejemplo, entre 6 y 8 meses o más, debido a que el proyecto es de gran escala. Entonces, usted ha hecho una cotización y requiere en alguna forma proyectar cuál podría ser la variación de los precios de los materiales de construcción a futuro en el término en que usted estima que el préstamo se le será otorgado. Y entonces podría aplicar un factor de crecimiento al presupuesto para que en el momento en que se le otorgue, no se le otorgue menos de lo que usted había requerido en materiales para esa construcción. Eso también se puede utilizar en aplicando la media geométrica, porque en este caso el indicador que nos va a ayudar a hacer el análisis es el indicador del costo de la vida o el índice de precios al consumidor. Es un indicador que aproxima lo que es un factor económico que tiene que ver con la inflación. Panamá no podemos decir la inflación como tal porque no tenemos una moneda propia. Sin embargo, el índice de precio al consumidor es un indicador que se aproxima a ver cómo varía el costo de la vida en nuestro país. Tenemos el salario de una persona, un salario de una persona tipo, es la misma persona con su salario a través del tiempo. Aquí tenemos del 2005 al 2011 y luego también tenemos aquí ese salario que la persona devengó a través de ese periodo, el costo de la vida, el índice de precio al consumidor, que es el indicador de costo de la vida, en un área urbana, porque también cuando usted va a buscar esta información la podría encontrar en Contraloría para un, para un para una localidad rural. También hay costo de la vida, este es el genérico, hay costo de la vida solo para materiales de construcción, costo de la vida para lo que es básico, costo de la vida para lo que es medicamentos, tenemos esa posibilidad de encontrarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cómo ha evolucionado el salario de la persona, su salario que devenga, y cómo el salario se ve afectado por el incremento o el índice de precio al consumidor, cómo el costo de la vida incide en el salario. Y luego nosotros podríamos ver con este indicador cómo se puede hacer un ajuste o se puede proyectar un ajuste salarial. Aquí estos dos primeros no los vamos a calcular porque no tenemos el 2004 en este ejercicio. Para esto primero vamos a ver el porcentaje de cambios en el salario y luego vamos a ver el porcentaje de cambios en el costo de la vida. Es decir, voy a tomar el salario de la persona del 2006, lo voy a dividir con respecto a lo que él ganaba en el 2005, ahí no hay cambio, pero solamente para hacer el cálculo, y le resto 1 para saber en qué proporción o qué porcentaje fue el cambio de su salario. Él me va a salir 0 porque no hubo cambio, matemáticamente no hubo cambio, y luego lo voy a llevar hasta el último año de la serie. Es decir, que esta persona del 2006, de 2005 al 2006 no tuvo incremento en su salario, ya en el 2007 su salario creció en 3.85, es decir, casi 4%. En el 2008 creció en 3.7, también casi 4%. En el 2009 se mantuvo estable. Ya en el 2010 vuelve y se incrementa en casi 4%, es decir, 3.57, y en el 2011 se incrementó en 4.8, es decir, casi 5%.
Como hemos hecho esta operación, recuerden que esto es factor de cambio porcentual, tomo el salario actual entre el salario anterior, 1%, y luego voy, como esto está en esta columna, en la columna B, yo quiero hacer la misma operación para la columna C. Basta con que yo me sombré las fórmulas que están allí dispuestas y copie hacia la derecha la fórmula. Es decir, me va a hacer la misma operación para la columna C, porque ellas están contiguas. Entonces, aquí lo que observamos es que el costo de la vida, por ejemplo, para el año 2006 creció en un 2.51, en el año 2008 fue el año donde repuntó el costo de la vida, o sea, donde el efecto de los precios se marcaron más, quizás ustedes no recuerdan, yo sí lo recuerdo, en este momento, aquí hubo un problema eh, con, con el petróleo, cuando la gasolina subió, no quiere decir que haya bajado sustantivamente, pero después de que subió la gasolina, se mantuvo ese precio alto y ha tenido después ligeras variaciones y se mantuvo alto y claro, el ser humano se acostumbra entonces a esta situación. En ese entonces también esa situación hizo que la harina encareciera, la leche encareciera y el resto de los productos que tienen que ver pues con la comercialización y la distribución de los mismos. Ese año fue crítico. Estos datos del costo de la vida son reales, son tomados del Instituto de Estadística y Censo y los costos del salario son hipotéticos. Entonces, si observamos, yo lo que puedo decir por lógica es que para que la persona no tenga una afectación fuerte en su salario por efecto del costo de la vida, el cambio en el costo de la vida y el cambio en el salario de la persona deben mantener el mismo ritmo. Entonces, en este caso, vemos que en casi todas las situaciones estamos o similares o estamos por encima de lo que significó el cambio de salario para la persona. Si yo quisiera traducir esto en un valor que me diera un significado de cuál es el poder adquisitivo del dólar, es decir, el dólar de hoy, cómo se compara con el dólar de hace unos 15, unos 10 años, o cuando fuera el tiempo base donde se generó el indicador del índice de precio del consumidor, yo puedo conocer entonces cuál es el rendimiento que me tiene ese dólar hoy día con respecto al pasado. Diciéndolo en palabras más coloquiales, es como decir, si yo hago un súper, si tengo $100 hoy y voy a hacer un pequeño súper, hoy veo que traigo por ejemplo, con $100 yo puedo traer como 4 o 5 paquetes, o sea, bolsas normales. Pero si usted iba con $100 hace 10 o 15 o 20 años, con esos mismos $100, usted podría venir con el doble de paquetes. Es decir, que el valor del dinero pierde poder debido al efecto del costo de la vida, es decir, de los precios. En este caso, ese indicador que se llama poder adquisitivo sería la relación entre, o sea, el inverso, sería 1 entre el costo de la vida, o sea, y el IPC está aquí, perdón, el IPC está aquí, 1 entre el IPC y luego eso lo vamos a multiplicar por 100, de esta forma. Me da 0.97, lo dejo en decimales porque lo que estoy viendo es el poder adquisitivo del dólar. Quiere decir que, por ejemplo, una persona que tenía $1, o sea, con $1 en el año 2005, ese dólar le alcanzaba para consumir 97 centavos. En ese momento, el dólar había tenido una pérdida de 3 centésimos. Sin embargo, en el año 2011, ese mismo dólar que tiene la persona en el 2011 ya no le alcanza para comprar artículos que en su momento se podrían comprar con ese dólar. Entonces, el dólar le está estirando o le está rindiendo 74 centavos con respecto al periodo base
la investigación, es decir, el periodo base de ese costo de la vida donde se va analizando en el tiempo. Y vamos viendo que hay una pérdida del poder adquisitivo del dólar. Luego, yo quisiera saber, en función de este poder adquisitivo, cuál sería realmente el efecto del costo de la vida en el salario de la persona o el salario de las personas. En este caso, esta persona X, que sería la persona ejemplo, sería tomar el salario de la persona, usted lo puede hacer de varias formas. Toma el salario de la persona, lo va a multiplicar por el poder adquisitivo o en su defecto, el salario de la persona entre el IPC por 100. También lo puede hacer de esta forma, pero aquí lo que estoy haciendo es tomar el poder adquisitivo y multiplicarlo directamente por el salario. Y eso me va a dar 1.257,25. Es decir, esa persona que gana 1.300, que ganaba 1.300 en dólares en el año 2005, realmente su salario representaba 1.257 dólares con 25 centavos. ¿A efecto de qué? Del costo de la vida. Y luego lo llevamos hasta el último año de la serie y usted va a observar que el efecto de la inflación, el efecto del costo de la vida sobre el salario de la persona se ve marcado en forma sustantiva porque esta persona, a pesar de que tuvo algunos incrementos en su salario, el costo de la vida no le permitió percibirlo o sentirlo en su efecto real. Entonces estamos viendo aquí que esta persona que gana 1.520 en 2011, realmente su salario tenía un poder o un efecto real de 1.128,43. Si usted, por ejemplo, si usted quisiera saber, por ejemplo, cuánto debería ganar esa persona que gana 1.520 para que el costo de la vida en ese año no se lo vaya a afectar, entonces usted tendría que hacer algo como esto. Toma el salario de la persona, ajá, y en este caso, yo lo que voy a hacer, lo voy a dividir entre el costo de la vida, ¿verdad? Sería los 1.500 dólares, ¿verdad? Aquí sería por, a ver cómo es que la operación. Voy a poner aquí 2011 y aquí yo voy a colocar, voy a tomar el costo de la vida y lo voy a dividir en este caso en este caso se divide por el poder adquisitivo en vez de multiplicarlo y me va a dar, voy a decir, tomo el salario de la persona, el que devenga, y en vez de multiplicarlo por el costo de la vida, lo voy a dividir. Y luego lo voy a multiplicar por 100. Ella tiene el 100 establecido. Entonces, si observamos aquí, voy a ponerlo en formato de dinero. Esta persona que gana 1.500, ¿verdad? Esta persona que gana 1.500, que también tiene la afectación de ese índice de precio al consumidor, si yo quisiera calcularle ya el salario real, por aquí, por ejemplo, me da 1.520. ¿Qué estoy calculando aquí? Que él debería estar ganando realmente 2.047 dólares para poder sentir realmente el salario de 1.500. Pero en una empresa, esto no podría ser un factor de ajuste porque imagínense la diferencia entre este salario y este salario. Si hacemos la diferencia, sería este valor menos este valor, me da 527, que de repente a todos los empleados tendrían que hacerle ajustes por este orden para que no tengan el efecto de la inflación. Para estos casos, lo que hacen las empresas que hacen corrección salarial o hacen ajuste salarial por efecto del costo de la vida, en vez de hacerlo directamente con el índice de precio al consumidor, lo que
utilizan para estos efectos es el factor geométrico del cambio en un periodo determinado. Usan, por ejemplo, el promedio del cambio del crecimiento del IPC o del costo de la vida, y ese es el promedio que van a calcularle o que le van a aplicar al ajuste salarial. En este caso, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Lo que hemos hecho aquí es ver el efecto del costo de la vida en el salario de una persona, que podría ser también el efecto del costo de la vida en un presupuesto que usted haya hecho, por ejemplo, de materiales y suministros, que lo va a cobrar, que lo va a hacer efectivo a futuro, porque él está buscando un crédito y entonces se lo van a hacer a futuro y puede tener una afectación pues en el monto en que usted estimó. ¿Alguien quería decir algo acá? Que vi que... Profe, Dígame. es que se me bloqueó la pantalla por unos minutos, entonces no vi esa parte. ¿Se repite 2 veces el 2011? No, lo que estoy haciendo yo aquí, por ejemplo, voy a quitar esto aquí, lo que quiero decir aquí es que el efecto del costo de la vida, esta persona gana 1.520, pero el efecto del costo de la vida en esa persona generó un salario real de 1.128. ¿Qué es un salario real? Es el salario que la persona está devengando, que realmente está devengando por efecto la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Es decir, se incrementa, se deteriora el poder adquisitivo de la persona, el poder adquisitivo del dinero, por los precios que están por las nubes. ¿Me explico? Porque han crecido en forma sustantiva. En otros lugares a esto le llaman inflación. Aquí nosotros estamos viendo el encarecimiento de la vida y se calcula con este indicador, que es un indicador que existe en Contraloría General de la República. Entonces, lo que yo le decía es que cuánto debería ganar esta persona, que gana 1.520, para que el costo de la vida no lo afecte. Entonces, para estos efectos, lo que uno hace es que toma el valor del salario y en vez de multiplicarlo por el poder adquisitivo, lo vamos a dividir y me va a dar a mí 1.247. Es decir, esta persona que gana 1.520 debería ganar 2.047 para que realmente él sienta o pueda percibir los 1.520. Entonces lo que hice fue el ejercicio en analogía para que al calcular el salario real usted se dé cuenta que le va a dar los 1.500. Ok. Es decir, para que el efecto del costo de la vida no afecte el salario de la persona, ella debería estar con un ajuste de $2.047 para no sentirlo, para que no lo afecte. Porque, por ejemplo, aquí el salario de la persona había crecido 4.8%, pero el costo de la vida creció 5.9%, es decir, es ligeramente superior al incremento del salario. Entonces, el ritmo con que crece el índice de precio al consumidor es mayor al ritmo en que crece el salario de la persona. Para que la persona no lo sienta o no esté tan afectado, debería estar por el mismo, igual o menor que ese valor. Entonces, lo que le decía es que la diferencia entre este salario y este salario sería lo que habría que ajustar, pero ninguna empresa quizás tenga la capacidad, porque el efecto del costo de la vida también los va a afectar a ellos. Tendría la capacidad que si yo tuviera varios empleados, tener que hacerles ajustes mensuales por este orden. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas que trabajan, por ejemplo, con convenciones colectivas o que tienen dentro de su reglamento con política hacer ajustes por costo de la vida? En vez de utilizar directamente el costo, el índice de precio al consumidor, lo que hacen es que utilizan el promedio, por ejemplo, el promedio puede ser de los últimos 5 años o de los últimos 3 años, pero depende de cómo lo hayan pactado o cómo lo hayan definido en su política salarial. En los últimos 5 años,
o en los últimos 10 años o en los últimos 3 años. Eso se decide en el procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo podríamos calcular un promedio geométrico del crecimiento, del costo de la vida y del crecimiento, del cambio, del cambio en el salario y del cambio en el encarecimiento de la vida, que sería el índice de precio del consumidor, y entonces veríamos el ajuste que se podría hacer progresivamente a esa persona o al grupo de personas que requieren entonces no un aumento salarial, sino un ajuste por costo de la vida. En este caso, vamos a hacer el factor geométrico de cambio en el periodo, igual que hemos hecho hasta ahora, el cambio en el periodo, en porcentaje, el factor geométrico interanual y el promedio, el cambio porcentual interanual. Igual lo vamos a hacer para el costo de la vida. Entonces lo que vamos a hacer de la siguiente forma. Para esto, primero voy a hacerlo para el salario. Tomo el salario del 2011 y lo voy a dividir entre el salario del 2005, es decir, cuánto del salario del 2005 está contenido en el salario que vengaba al inicio de la serie, es decir, en el 2005. Cuánto del 11 con respecto al 2000, al 2005. Eso me está diciendo que el salario del 2011 es 1.17 veces mayor, porque me da 1.7, es 1.17 veces mayor que el salario del 2010, del 2005. En otras palabras, por cada dólar que la persona ganaba en el 2005, está ganando $1.17 en el 2011. Esto es lo que significa esta razón geométrica. ¿Geométrica por qué? Porque estoy dividiendo. Si fuera una razón aritmética es porque estoy restando. Luego voy a hacer lo mismo con el índice de precio al consumidor. Aquí tengo el índice de precio al consumidor y le voy a dividir cuántas veces del costo de la vida del 2011 está contenido en el 2005. Este indicador económico, ustedes lo pueden encontrar en las publicaciones del Instituto de Estadística y Censo. Y voy a llevar aquí, voy a llevar a 2 decimales. En este caso, estos son puntos porcentuales y esto acá es moneda. Pero lo que quiere decir es que el costo de la vida, o vamos a hablarlo así como es un indicador aproximado a la inflación, el costo de la vida o la inflación en Panamá en 2011 es 1.3 veces mayor de lo que era en el 2005. ¿Qué significa eso? Que ha crecido en un 30% el costo de la vida. Pero mire, el salario creció ¿en cuánto? En 17%. Estamos viendo, hago aquí esto, menos 1, me dice 17 y aquí me va a decir 30. Quiere decir que el costo de la vida casi duplica, crece, o casi se duplica. O sea, vamos, no tanto como duplica, sí o sí, porque multiplicado por 2, pero vamos a suponer aquí, yo puedo decir que aquí son casi 23, ¿verdad? No, 23 no. Sí, 23 puntos porcentuales superiores, es decir, eso es bastante significativo. Por eso ustedes ven que en este año la persona tiene un detrimento, o sea, un decrecimiento de lo que es su salario real. Es de aumentar en el tiempo, a pesar de que su salario aumenta nominal, su salario real no lo hace por efecto del costo de la vida. Por eso dirá usted, oye, a mí me están aumentando, pero yo no lo siento. Usted no lo siente porque cada día le ponen 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, $1, 30 centavos a los productos que usted consume y a los servicios que usted consume cotidianamente. Y entonces usted no va a sentir realmente ese aumento. Ahora vamos a ver el factor geométrico de cambio interanual. Esto es en el periodo, es decir, esto es, para ver, esto es
en 6 periodos, son 7 registros, pero realmente es en 6 periodos. Vamos a ver cómo fue el promedio. En promedio, cuánto creció. O sea, cada año cuánto creció. Para esto, tomamos lo siguiente. Aquí tenemos que usar la potencia. Podemos usar la potencia, pero también podemos usar, para hacer el promedio geométrico interanual, también puedo elevarlo con el corchetito que está cerquita de la letra ñ. Tomo entonces el factor geométrico de cambio, que sería este valor para el salario, el valor que está en el 2011 entre el valor que está en el 2005, y luego, punto y coma, como estoy usando la potencia, entonces pongo la potencia al inverso, es decir, 1 entre 6. Y me da 1.3, y aquí me da 1.5. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada año, aquí, por decirlo, cada año, esto va a fluctuar, pero es un promedio, cada año es 1.30, perdón, ¿cuánto es? 1.03 veces el año anterior. Que es lo mismo que decir que cada año, vamos a poner aquí esto, menos 1, cada año crece, esto es porque está, vamos a poner un poquito, cada año crece en cerca del 3% el salario de la persona. Aunque vemos que hay años que no tuvo aumento, pero en promedio creció a razón de 2.6% anual. En el periodo de los 6, en el periodo comprendido entre el 2011, del 2005 al 2011, creció el salario de la persona en 17%. Eso significó que en promedio creció 2.6% cada año. Es decir, este en promedio es 2.6% superior al anterior, este en promedio es 2.6% superior y así sucesivamente. Si nos hubiera dado negativo, quiere decir que entonces estaba en forma disminuyendo en vez de creciendo. Y luego podemos copiarlo aquí porque es la misma operación. Aquí quiero mostrarle también que a pesar de que la persona en promedio su salario crecía a razón de 2.6, el costo de la vida estaba creciendo en 4.5. ¿Qué significa esto? Que la persona no va a percibir su salario, se va a ver afectado y su poder adquisitivo también. Entonces, si por ejemplo, ya si yo tuviera, las empresas lo que hacen es esto, si yo tuviera que estimar el 2012, ¿cuál es el ajuste? Recuerden que esto no es aumento, sino ajuste. ¿Cuál es el ajuste que debe hacer la empresa por efecto del costo de la vida en caso de que lo tenga establecido? Sería tomar el salario de la persona en el último año y multiplicarlo. Claro, si la persona tuvo un aumento en el salario, vamos a suponer, debido a cambio de puesto o debido a evaluación del desempeño, sería con respecto a ese valor. Entonces le vamos a multiplicar es el cambio interanual. En este caso, vamos a usar este que está aquí. Porque si usamos el 2.6, primero tendríamos que calcularle el 2.6% y después sumarle el 1520. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicarlo directamente por 1.026, que nos va a dar directamente el valor. Y aquí tenemos entonces que la persona le van a hacer un ajuste de, a ver para que vean la diferencia, el ajuste, que no es mucho, pero está calculado en función del promedio interanual. Es este, menos este, nos está dando $40. No es aumento, sino un ajuste mensual por efecto de costo de la vida. Hay países como Costa Rica que tienen en su constitución establecido que los salarios a nivel público y privado serán ajustados en función del aumento del costo de la vida. O sea, ya lo tienen establecido, es una ley nacional. Y lo tienen en su constitución.
Ojalá nosotros tuviéramos eso también, porque de repente uno ve conectadores, pero algo nos sirve y de repente mientras más gana usted, o si el costo aumenta más, eso también aumenta. ¿Estamos? Así se Sí. puede hacer. Y de repente, si fuera el caso, que usted tuvo un proyecto que era de 1.5 millones, $1.520.000 su proyecto de construcción, vamos a suponer, y usted está esperando que le aprueben su inversión en eso, su crédito en una entidad financiera o bancaria. Entonces, si usted hace el presupuesto hoy, pero usted sabe que quizá eso le salga el otro año, entonces a veces hay unos que demoran más, él lo que hace es que a lo que usted estimó, lo va a multiplicar por el costo de la vida, en cómo crecía en promedio. Entonces usted puede decir, voy a usar los 3 últimos años, voy a usar los 5 últimos años. Y entonces ese valor se lo va a ajustar. De manera tal de cuando usted den el crédito, usted ya ya tiene previsto esto. También he visto, por ejemplo, empresas por ejemplo, yo tengo un contratista y mi contratista, por ejemplo, yo hice mis cálculos y de repente yo pude demostrar que cuando yo hice mis cálculos, el costo de la vida en los materiales o en términos generales estaba por un orden, pero en los últimos, por ejemplo, 6 meses, hubo un disparo, o en los últimos 8 meses ha habido un disparo, usted lo puede negociar a través de estos cálculos y después entonces la empresa acepta y hace una adenda del contrato para ajustar el precio por efecto de cambio. Sobre todo esas construcciones que duran varios años, o sea, carreteras, infraestructuras, y entonces puede hacer algún ajuste por el costo de la vida. Y hace entonces su adenda. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta aquí, recuerden que esto se está grabando. Realmente son cálculos sencillos, pero aquí lo importante es la aplicación. ¿Cómo lo aplico? Profesora, Ujú. ¿puedo ver se puede parar en factor geométrico de cambio interanual? Por favor. Que realmente, o sea, así se llama matemáticamente, pero esto es un factor geométrico, o sea, es el cambio interanual geométrico. Se dice geométrico porque él crece como en forma exponencial. Ok. Ajá, entonces ahí está la fórmula. Usted puede hacer esta fórmula así, la potencia de la razón de cambio, o puede hacer esto. Si usted de repente no tiene, te pone potencia, abre paréntesis, potencia voy a elevar al cuadrado, perdón, voy a elevar una potencia, tomo aquí el valor, lo divido entre este valor y luego le pongo el índice entre 6. También lo puede hacer así. Tiene que dar el mismo resultado. Estamos. Aquí aquí se hizo directo con porque aquí ya está la razón en el periodo. Estamos. Aquí en promedio, entonces usted lo puede hacer así. Y también lo podría hacer así. Igual, ¿verdad? Este valor, o abre paréntesis, la división, y pone la tecla ALGR, pone el corchetito y le da en espacio, ¿no? El espacio, la barra espaciadora. Y ahí usted lo va a elevar a la 1 entre 6. Y tiene que dar el mismo valor, ¿ve? En el caso de que usted prefiera usar el corchete. Esta operación y la que hice acá son la misma, solo que uno es con función y otra es manual. ¿Ya? Profe, y para sacar lo que sería el promedio interanual, disculpe, el porcentaje. El porcentaje sería tomar el factor geométrico, porque este es de la media geométrica, sacar la media geométrica, restarle 1 y aplicar el porcentaje. Ok, perfecto. Aquí lo que yo he hecho, lo que quiero que observen es que
decir que en los 6 años tuvo un incremento del 17%. Si yo lo quiero ver en promedio anual, ese incremento fue 2.6. Es decir, usted puede decir, la persona tuvo un incremento de 17% de su salario, que significó un cambio promedio anual de 2.6% en su salario. Lo mismo aquí con la parte del costo de la vida. Y aquí la parte analítica es que los salarios de las personas y el costo de la vida no están creciendo en el mismo ritmo. Es decir, la persona debería tener un crecimiento mayor que el costo de la vida para que él no tenga afectación en su poder adquisitivo. ¿Estamos? Y la aplicación que le hicimos es, si se va a hacer un ajuste, recuerden que no es aumento, sino un ajuste por costo de la vida, tomamos el promedio interanual, que es este que está aquí, y se lo aplicamos al valor o sea, al monto que ganó la persona en el último año. Se lo aplico, se lo multiplico. Si lo voy a hacer con el porcentaje, sería así. Si yo uso el porcentaje, sería tomar el valor, lo voy a multiplicar por el porcentaje que son 43, y luego entonces se lo sumo al salario. Por eso el usar este factor es más rápido. Tenemos acá. Esto si yo quiero saber que este mismo valor que está aquí, que es la diferencia. Y aquí lo tengo, aplicando ya el cambio porcentual o sacándolo directamente con el factor geométrico. Esto y esto es lo mismo, solo que esto está dicho en porcentaje. Tiene un crecimiento de 2.6, es decir, el crecimiento de cada año es 1.026 veces del año anterior. Es decir, que un crecimiento de 4.5%, es decir, lo mismo que el año actual es 1.045 veces mayor que el año anterior. ¿Otras preguntas? No, profe, adelante. Ajá, bueno, entonces vamos a ver una aplicación de lo que es los percentiles. Puede ser para controlar un proceso, por ejemplo, control de calidad, para ver si una característica que usted trabaja, por ejemplo, ventas, o supongamos tiempo de respuesta, o supongamos errores detectados, los errores que se detectan cada día, o las pérdidas. Esto se pueden hacer a través de como este ejercicio que yo lo tengo aquí. Pero esto que está aquí, los homicidios. Son los homicidios registrados real. Son los homicidios registrados en Panamá durante 2007 y 2015. Y tengo la cifra del 2016. Imagínense que esto es para homicidio. Esta metodología se utiliza en salud para ver si una enfermedad puede ser crítica, una enfermedad crítica o una enfermedad infecciosa o un padecimiento está en zona de seguridad, es decir, que se está comportando con normalidad. Si está bajo control, es decir, que ya se ha ido aplacando sus efectos, o si estamos en zona de alarma con respecto a lo que pasó en el pasado. En este caso voy a ver los homicidios, pero como les dije, el caso de ustedes pueden ser pérdida de clientes o rotación de personal, que la rotación de personal se está dando, en una empresa grande se está dando de una forma normal o esperada. Si la pérdida de clientes o la pérdida de dinero también está en una zona de alarma, una zona de control.
Todo esto para efecto de este tipo de análisis. Yo tengo que tener la cifra, lo puedo hacer mensual, lo puedo hacer diario. Lo único que tengo que arreglar la serie, es decir, por un lado puedo tener los meses o puede ser semanas, y por otros lados voy a tener los años, es decir, estos son los homicidios cometidos o registrados en todos los meses de enero de una serie histórica. Y tengo el año 2016. Es decir, ahora yo quiero saber si el año 16 ha tenido o no un comportamiento atípico. Entonces, y no tengo que esperar que termine el 16, sino que voy viendo mes por mes cómo se está dando y puedo hacer acciones correctivas antes que se suscite el otro mes o los siguientes meses para poder actuar cuando está en una zona de alarma. Entonces, para esto vamos a calcular los percentiles. Voy a enseñarles a repetir la fórmula, pero lo voy a hacer una vez y después les voy a explicar cómo hacer la fórmula una sola vez para que no tenga que estar haciéndola para cada columna. En este caso, tendríamos que igual, vamos a poner percentil. Ay, alguno de ustedes, por favor, me escribe al grupo cuando terminamos la clase para recordarme el directorio, el diccionario de fórmulas de Excel. ¿Oyeron? Sí, profesora. Escribe esto. A ver. Algunos, déjame, me escriba uno porque se escriben todos entonces. Que me escriba Eva. Eva, tú me escribes, ¿oíste? ¿Eva está ahí? No aparece. Sí, profesora, está bien. Ajá, Eva, Igual se lo envía, profe. está bien. Entonces, así yo me acuerdo que tengo que mandarle el diccionario de... Profe, disculpe, ¿ese percentil cuál es? Es que al momento de ir poniendo la fórmula me sale dos opciones. Ajá, el 75. Ah, percentil solito, a secas. Percentil. Ah, ok. Luego él me está diciendo, remarque el área, ¿verdad? Y luego diga qué percentil es el 75. O sea, usted puede hacer esto. Puede poner 75% o puede poner 0.75, también lo puede hacer. O lo relaciona, voy a poner aquí, voy a colocar esta casilla ahí, no va a salir lo que yo quiero, pero luego le pongo el valor. O me coloco aquí en la celda de arriba, para ahí voy yo a colocar entonces 75. Yo voy a hacer esto. Aquí voy a poner 75%. Aquí voy a poner 50% para poder trabajar con fórmulas y poder trabajar con referencias. Y pongo 25%. Entonces, aquí ya yo tengo la fórmula, miren, aquí tengo la fórmula. Percentil del rango este que está aquí, perdón, punto y coma, y aquí me va a pedir un valor K. El valor K es el valor percentil. En este caso, mi valor percentil que yo quiero es el 75. Mira, pongo L1. Pero ¿qué pasa? Si yo corro esto para acá, ¿verdad? Y me pongo aquí, él me va a agarrar, me va a agarrar el percentil que es, el K que es, pero ya no me va a agarrar el área. ¿Estamos? Lo mismo va a ser si me corro al 25, no me va a agarrar el área. Y si yo bajo, me va a salir esto que no es válido porque me va a agarrar, en vez del 75, me va a agarrar el rotulado este que está aquí. Para que eso no ocurra, nos vamos a la fórmula y usted dice, bueno, yo quiero que siempre mi área sea esta que está aquí, que va de B3 a J3, pero cuando yo vaya a febrero, marzo, abril, ¿verdad? Que siempre sea del 2007 al 2015.
Entonces, que siempre sea así. Pero que, ¿y dónde está el 2007-2005? El rango es de la columna B a la columna J. Pero cada vez que yo me voy de enero a febrero, marzo y abril, eso sea libre. Es decir, yo quiero fijar la columna y dejar libre la fila. Entonces usted puede hacerlo manualmente. Usted puede decir signo de dólar delante de columna aquí, deja libre la fila, que es el número, y voy a fijar con signo de dólar aquí, shift signo de dólar, la columna J. Pero voy a dejar las filas libres porque quiero mover la fórmula hacia abajo y quiero que ella vaya en sucesivo incrementando, es decir, fila 4, 5, 6 para cada uno de los siguientes meses. También lo puede hacer así, ¿ven? Con la tecla F4, usted pone F4 una vez, por ejemplo, aquí ya está solito, F4 una vez, hace que la celda sea fija, pero no va a dejar que va a ser la misma aunque usted se mueva febrero, marzo, abril. Si hace F4 de nuevo, 2 veces, le fija fila, pero yo no quiero que me fije la fila, yo lo que quiero es que me fije la columna. Entonces, F4 3 veces, fija columna y deja libre fila. Usted lo puede hacer con la tecla F4 observando o lo puede hacer con signo de dólar. Aquellos que tengan laptop que tiene el F4 requiere la tecla function, tiene que poner function F4. ¿Ves? Que casi no lo hace directo. O lo hace así facilito se coloca delante, signo de dólar delante de columna, de letra pues, y la columna, y signo de dólar delante de columna. ¿Qué pasa con el percentil? El percentil se debe mover a la derecha. Es decir, debo moverme en columnas. Las columnas deben ser libres. Pero esta fila siempre debe ser la misma cuando yo vea febrero, marzo, abril. Quiere decir que yo voy a fijar la fila, que es el número, y voy a dejar libre la columna. ¿Estamos? Ya con esto lo hago una vez y ya yo puedo llevar la fórmula en todos los espacios donde quiero hacer cálculo. ¿Estamos? Pregunta hasta aquí. Siempre que hagan una fórmula que tengan que hacer relaciones para que sea más rápido, hágalo de esa forma. Mire, analice la lógica de la fórmula y de Excel en su movimiento de la misma. Le damos Enter. Miren, me voy a colocar de nuevo en la fórmula para que la vean y me voy hasta aquí. Ya calculé los percentiles para todos los meses de esa serie histórica. Miren, aquí está la fórmula. ¿Qué es el percentil? El percentil me está diciendo, por ejemplo, que para enero, vamos a suponer, ¿ya lo vieron la fórmula? Sí, profe. Ajá. ¿Qué me está diciendo el percentil 76? Estos son los valores que se dieron en enero de esa serie histórica, o sea, los homicidios del mes de enero del 2007 al 2015. Yo quiero comparar el 2016. Mira, el 2016 tengo 44. Entonces, él está por debajo de todos los percentiles, es decir, yo voy a estar en una zona de control, yo lo puedo ver desde allí, pero también puedo ver aquí que yo puedo decir que el 75% de los meses de enero durante el año 2007 y 2015, los homicidios estuvieron por debajo de 76 homicidios. ¿Eh? Y el otro 25% de los años, el mes de enero registró más de 76 homicidios. Y así es que se analiza. Entonces, aquí no queda el asunto, sino que yo lo quiero ver en forma gráfica. Usted va a agarrar todos los percentiles y va a agarrar también el que quiere comparar. Como digo, ahora estoy usando homicidios, pero usted puede tomar tiempo de espera, puede tomar, puede tomar, por ejemplo, pérdidas mensuales o clientes perdidos. Usted también lo puede hacer, enhorabuena, para
ganancia de clientes, o sea, ventas, en la parte positiva, pero ya el 75% no sería alarma, sino que sería esto como un éxito. El 50% sería lo normal y el 25% ya sería la alarma. Me estoy explicando, dependiendo de la variable, el 75% va a ser alarma o va a ser control. ¿Estamos? Si son Sí. asuntos negativos, ajá, por ejemplo, el homicidio, mientras más homicidio es negativo, quiere decir que mi alarma va a estar siempre en el 70, en el percentil 75. Si fuera, por ejemplo, pérdidas, ¿verdad? También en valores, porque las pérdidas tendría que, aunque son negativas, yo lo tengo que poner positivas, también estaría del lado negativo. Si fuera tiempo de respuesta, mientras más pequeño el tiempo de respuesta, mejor. Entonces, su 25%, su percentil 25 sería el de éxito y este sería el de alarma, Perdón, este sería el de alarma. No, también así, si fuera más pequeño. Si fuera tiempo de respuesta, mientras más pequeño estamos en control. Él hace el análisis de su variable. Ahora lo que voy a hacer es que voy a señalar desde los meses, voy a hacer una gráfica. Voy a señalar todos los meses. Aquí, y voy a señalar los percentiles y el año que me interesa analizar. Para esto, entonces, nos vamos a insertar y vamos a insertar. Vamos a buscar gráficos recomendados. Profe, una consulta. Cuénteme. Lo que pasa es que, bueno, yo apliqué la fórmula del P75 alarma, el primerito, el 76, y la hice igualita como usted la hizo. Pero al momento de yo darle extender hacia los lados, sí me calcula lo que usted tiene, pero hacia abajo, por ejemplo, la primera columna, el 75%, todo hacia abajo me da el mismo número, 76. La segunda igual hacia abajo todo 73 y la tercera todo 56. ¿Y cómo haría para que me calcule así como usted? ¿Será que no estás poniendo esto acá arriba? Sí, sí lo tengo ahí. 75%, 50%, 25%. Sí. Fíjate aquí. Sí. Es que no son los números, no son los mismos números. Los datos en cada año no son los mismos. Acabo de verificarlo. No son los mismos porque en el 2015, en diciembre, tiene 33 homicidios y allá la profesora tiene 41. Y aparte que el orden... No, nena, ese es octubre. Pero 41 dice octubre, compañera. Disculpa. Voy a pararme en la fórmula de abajo. Puede ser, profe, en la fórmula en donde va el signo de dólar. De dólar, que a lo sí. mejor, fíjate, compañera, a ver si lo tienes con el signo de dólar al inicio solamente, porque lo que te está haciendo es que te está copiando solamente la primera celda hacia abajo, no te está tomando lo de las filas. Ok, aquí la fórmula lo Profe, que hice fue... disculpe, profe, ¿podría achicar un poco el cuadro para poderlo ver completo, para ver? Sí, primero te voy a dejar aquí la fórmula para que la vea y después. Ajá. Ahí está la fórmula. Estudiante, mire la fórmula, ¿ven? El signo de dólar va delante de la letra en ambos y el número, que es la fila, debe ir libre. Ok, sí, lo que pasa es que yo le di el font F4 y él me puso el signo de peso tanto antes de la letra como después de la letra, entonces creo que ese era el problema. Cuando usas F4 es preferible que remarques el área, ¿viste? Okay. Y entonces cuando remarcas el área, ya tú le vas colocando F4. Ahí le quité la referencia. Aquí se la puse una vez, el área es constante. Otra vez me fija fila. Otra vez me fija columna. Pero puede ser que de repente lo teníamos aquí y solamente lo está haciendo para un solo sitio. Preferible que remarque el área.
ya lo corrigió. Ahora la otra Ya, compañera. ya ahora sí estoy bien. Ajá, entonces, la otra compañera me pidió que ver Ah, el cuadro completo. sí, disculpe, es que como no tenía visible el cuadro completo, por eso Aquí, había confundido los números, pero ya, ahora sí ahí están están los bien. números. Teacher, disculpe, Ajá, solamente hay un caso cierto porque fue que acá en San Francisco se cayó la energía. ajá. Cuénteme. Entonces, A ver, espérate. ¿aló? ¿Tenía pregunta? Teacher, no, solamente está viendo que están haciendo repaso. Fue que acá se fue la energía y se cayó el Sí, internet en San recuerden Francisco. también, sí, igual pueden preguntarme, pero cualquier asunto así de fallo de energía, se da mucho rato, ustedes con mucho gusto van a tener este y otro video. Ajá, ¿ven? Miren, ahora voy a hacer esto para que se vea gráfico. Ya les dije, esto usted lo puede utilizar para cualquier variable que usted quiera controlar. De corte cuantitativo. O sea, el homicidio es una variable, por ejemplo, ella por sí, el homicidio es una variable cuantitativa porque estoy contando números de homicidios. Entonces, en este caso, sombreo la información, lo que quiero controlar, recuerden, puede ser semanal, puede ser diario, puede ser trimestral, pero usted tiene que tener la información acomodada para la serie histórica distribuida por mes, o por semana, o por día. Entonces, cuando tenemos esto remarcado, vamos a insertar un gráfico recomendado y dentro de los gráficos recomendados vamos a tomar el que dice todos los gráficos. Tiene 2 pestañas, gráfico recomendado, todos los gráficos. ¿Estamos? Allí vamos a tomar un gráfico de área. ¿Sí? Un gráfico de área. Y ¿ya lo vieron? El área. Y nos vamos a quedar con el primerito que dice áreas. El otro ya son apilados. Cuando son apilados nos va a ir montando los porcentajes a partir del más chico, la serie, y eso no es lo que queremos. Bueno, vamos al primerito, que está seleccionado, Okay. y luego usted va a dar a aceptar. Profesora, disculpe, me quedé ahí cuando comenzó con la gráfica. ¿Podría repetir ahí, por favor? Ajá. Vamos a hacer un gráfico para que se vea más visual el área crítica, el área de control con respecto a un evento cuantitativo que queremos controlar. Entonces, esta es una aplicación de los percentiles, pero que es ampliamente utilizada en salud. Por eso a esto le llaman el canal endémico, pero realmente se puede aplicar en cualquier otro sitio, en cualquier otra área. Remarcamos la información, insertamos una gráfica. Usted puede ir a buscar aquí el área, pero a mí yo lo veo aquí mejor. Busco el recomendado. Y en el gráfico recomendado voy a buscar todos los gráficos. Aquí hay 2 pestañas, voy a poner todos los gráficos. Y le voy a decir que quiero un gráfico de áreas. ¿Ya lo vimos? Y tomo el primerito. Tomo el primerito que está aquí, que es el que me está, que es el que puedo utilizar para ver el cambio. Y luego voy a dar a aceptar. ¿Estamos viendo? Yo después lo voy a pasar a otra hoja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo tengo aquí, por un lado, este es un eje, estos son los porcentajes, perdón, estos son los valores numéricos, no son porcentajes, estos son los valores numéricos. Y luego entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es colocarnos aquí donde está el amarillo, que es el año 2006, es el que yo quiero controlar, el que quiero ver si está dentro o fuera del área que me va a denotar área crítica, área de control, el umbral que me va a decir dónde estoy, si tengo que hacer acciones correctivas.
Pero para esto verlo mejor, yo voy a transformar el área amarilla, esta que está aquí, la voy a transformar en barra. En un gráfico de barra. Esta amarilla que está aquí. Para estos efectos, usted lo puede hacer desde aquí, o sea, cambiando el tipo gráfico, o me voy aquí a insertar y me voy aquí donde están los grafiquitos de columna. Le voy a decir que yo quiero este gráfico de columna aquí. ¿Estamos? De hecho, yo también podría pedirle un cuadrito aquí con los números acá abajito, pero vamos a ver, aquí voy a pedirle aquí, solamente aquí que me coloque los valores, porque es el año en etiqueta de valores, porque es el año que, o el momento que estoy analizando. Ponerlos más negritos. ¿Ven? ¿Me puede volver a repetir, por favor, lo de las grafiquitas esas amarillas? Ajá, cómo no. Yo tengo este gráfico de áreas, ¿no? Pero yo quiero que este área que está aquí, que es el área que yo estoy analizando, sea un área distinta para poder visualizar el cambio. Yo ahora voy a hacer unos cambios allí en el año 2006 para que ustedes vean el posible análisis. Entonces, me voy a insertar, tiene que tocar el área, así clic. Usted pone gráfico de columna y le cambia la columna. Luego puede tomar nuevamente las columnas y aquí en la crucecita, bueno, si usted tiene esta versión, usted puede poner la X aquí, la crucecita y poner etiqueta de datos. Si no tiene, En todo caso, si no la tenemos, entonces si no la tiene, usted acá arriba, cuando toca el gráfico, usted va a ver, creo que tiene diseño, presentación y formato, ¿verdad? Ajá. Entonces usted se va donde dice presentación, creo que es. Ok. Y busque como en el medio arriba en la parte superior, en el medio, va a haber algo que dice rótulos. Sí. Entonces ahí se pone rótulos, pero tiene que tocar las barritas cuando vaya arriba. Ajá, sí. Y entonces creo que es en rótulos, pero volver acá. Sí, etiqueta de datos. Entonces en etiqueta de datos usted le da clic y le tienen que salir. ¿Le salió? Para ver, sí. También puede hacer así, toca todas tienen que estar todas las columnas señaladas y pone puntero derecho del mouse y pone formato de etiqueta de datos y pone entonces valor. Lo que hace así, puntero derecho del mouse, formato de etiqueta de datos y pone valor y le sale. Sí, también. Ahí lo perdí aquí. Entonces, bueno, entonces, yo le pongo un título, yo puedo colocar aquí homicidios registrados. Se pone la 2007 al 2000, ¿qué era? 11, 2015. Comparación 2016. ¿Por qué pongo comparación 2016? Porque los percentiles no fueron calculados por el año que yo quiero analizar. Voy a ponerme aquí. Voy a llevar esto a otra hoja. ¿Oyeron? Para que se vea mejor. Voy a llevarme esto a otra hoja. Tomo el gráfico. Y me voy a ir acá a diseño de gráfico. Y pongo mover gráfico a una hoja nueva.
Y aquí ya tengo mi canal. O sea, voy a bajar un poquito. ¿Dónde lo puso, profe? En una hoja nueva. Pone mover gráfico, diseño gráfico, mover gráfico a una hoja nueva. ¿Eh? ¿Ya lo hizo? ¿Encontró el mover gráfico? No, profesora. Voy a para hacia atrás. No se preocupe. Esto yo lo puedo volver a mover donde estaba. Me olvidó ahora pasarle el video internacional de los gráficos. Miren, lo volví a colocar acá en su origen, ¿verdad? Estando allí, usted tocando el gráfico, cuando usted toca el gráfico, usted va a ver que dice diseño y formato arriba. Toma diseño y busca, dependiendo de su computadora, puede estar en el medio, o a la derecha o a la izquierda. Usted busque un icono que diga mover gráfico. Yo lo tengo a mano derecha. ¿Verdad? Okay. ¿Lo vimos? Mover gráfico. ¿Lo vieron? ¿Luis? ¿Vieron el icono de mover gráfico? Sí, profe. Entonces usted le da clic allí y pone en una hoja nueva. Ok. Él se va a mover a una hoja nueva. Y ahí le puede dar todo el formato que quiera, las letras, los números grandes. Realmente aquí lo más importante es el análisis. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a poner esto en negrito. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme a los datos originales. Me voy a ir a los datos originales y voy a, miren aquí, si ustedes analizan, casi todos los años estuvo dentro de un área de control. Solamente el mes, este sería el mes de, vamos a ponerle este, el mes de enero, el mes de marzo, pues fueron como los más críticos, bueno, ya diciembre. Entonces usted lo puede hacer por día a la semana también, si usted tiene algo que controlar día semanalmente. Entonces, ¿qué pasa? No tiene que esperar que termine todo el año en curso, sino que puede ir viéndolo mes a mes para, antes de que ocurra el otro mes, usted tome acciones correctivas. Miren aquí, si yo me voy a los datos originales, y yo voy a grabar aquí para que ustedes lo vean. Yo voy a decir que aquí hubo 67 homicidios, aquí hubo, por ejemplo, 58, aquí hubo 69, 70, por decirles algo, estoy inventando. Ojalá no pase eso. ¿Qué va a pasar? Miren, bueno, me exageré, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que ya nosotros estamos viendo, si estuviéramos en el primer mes, nos estamos dando cuenta que es una serie histórica que iba del 2007 al 2005, lo que está ocurriendo en 2006 está siendo bastante atípico. Y en estos años, ya mayo, junio, julio, está en control, pero ¿qué pasó en esos meses? Entonces habría que esperar, hacer la parte cualitativa y haber hecho contingencia para que esto no ocurriera. Esto aquí era porque todo esto lo inventé, ¿no? Porque este dato que está aquí es si es real. Estamos. ¿Ven la utilidad de sacar los percentiles? Lo que me está diciendo es, esto, el percentil que está en celestito, que es el tercer cuartil, el percentil 75, es lo que ocurre el 75 de las el valor que ocurre el 75 de las veces o menos. Este que está aquí en rojo sería lo que ocurre el 50% de las veces o menos.
Es decir, como esto es la mediana. Y este que está aquí es lo que está ocurriendo en el 25% inferior de lo que yo he tramitado, lo que yo estoy analizando, en este caso, de los meses de una serie histórica. ¿Me explico? Entonces, lo que yo quiero ver aquí es lo que está ocurriendo en el momento, en la actualidad, con respecto a lo que ocurrió en eventos pasados, para ver si estoy, o sea, no quisiera tener estos homicidios, pero para ver si dentro de lo normal o lo que ha pasado en esos años, o lo típico, en este caso no voy a decir lo típico, sino lo que ha pasado en los años anteriores, si yo estoy teniendo un comportamiento que está bajo control o no. En este caso, estamos bajo control. ¿Ves? Aquí está aumentando. Aquí parecen que los diciembres y los eneros están siendo atípicos, o sea, que con respecto a que son bajos, pero son los más altos dentro de esa serie, y habría que verificar qué pasó para que no pudiéramos bajar más. Yo puedo ver si un tratamiento, una intervención que estoy aplicando está surtiendo los efectos esperados con respecto a la disminución o el aumento, también podría ser de una característica determinada. Entonces, esa es la utilidad que tienen los percentiles. ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí, profe. Bueno, voy a continuar. Claro. Aquí, esto es como si fuera tengo una tabla donde tengo, por ejemplo, notas, frecuencia de las calificaciones en álgebra obtenida por 26 alumnos. Calcule el promedio, mediana y moda. Mira aquí, la calificación está de 1 a 7, o sea, lo máximo es 7. Y yo voy a sumar esto. Estos son los estudiantes. Donde dice frecuencia son los estudiantes. Cuando yo tengo los datos ordenados aquí así, ¿esto qué significa? Si lo tuviera desagregado, es como si yo tuviera 1, 1, 1. 5 estudiantes sacaron 1. 2 estudiantes sacaron 2. 4 estudiantes sacaron 3. Ajá. Dígame. Podría ponerlo más pequeño para observarlo mejor. ¿Así? Está bien. Mejor. Ajá. Lo que quiero decir es que esto está agrupado, ¿verdad? Estas son las notas. Las notas es una escala de 7. Entonces son 26 estudiantes, ¿verdad? Voy a sumar los estudiantes, ellos me dan 26. Son un total. Entonces, cuando los datos están agrupados, yo podría desagruparlos y hacer los cálculos con una función, con las funciones que vimos de promedio, mediana y moda. Esto es como si yo tuviera esto aquí. Esto me está diciendo que hubo 5 estudiantes que sacaron 1. Es decir, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes sacaron 1. 2 estudiantes sacaron 2. 4 estudiantes sacaron 3. Y así me podría ir. 6 estudiantes sacaron 4 y llegar hasta el estudiante 26. Pero los datos en este caso están agrupados. Cuando eso ocurre, nosotros podríamos sacar lo que es el promedio de la siguiente forma. Voy a poner aquí lo que voy a poner es, esto va a ser X, lo voy a multiplicar por la frecuencia. Voy a poner X. X es la nota. Es la variable. Esta es la frecuencia. Entonces, para sacar el promedio, tiene que ser como si fuera un promedio ponderado. El valor de la variable por el número de veces que ocurrió esa variable. Y luego lo llevo hasta aquí. Entonces, lo que he hecho es multiplicar la variable por la frecuencia. Y luego sumo. Luego esto lo tengo que sumar. Porque esta es una media ponderada. Entonces, si yo quisiera sacar, voy a sumar estos valores. Si yo quiero saber cuál es el promedio, aquí tengo la suma de
el valor de la variable por la frecuencia, el promedio sería dividir el producto de la frecuencia por la variable, es decir, la sumatoria esta, dividirla entre la frecuencia, es decir, el número de personas. Sería este. Me va a decir que esos estudiantes en promedio tuvieron una calificación de 3.8. Ellos están entre 3 y 4. Han fracasado. ¿Estamos? Profe, ¿puedo repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? Esta de aquí. Esta. Aquí lo que estoy haciendo es, que para sacar un promedio cuando están los datos agrupados, yo tengo que multiplicar la variable por la frecuencia. Luego lo hago para todos. Después que he hecho esto, voy a sumar. Voy a sumar el producto de la frecuencia por la variable. Y luego tomo esa sumatoria, los productos, y lo voy a dividir entre el número de estudiantes. Entonces, el total. Ahí yo estoy obteniendo un promedio ponderado. Promedio ponderado. Quiere decir que en promedio de estos estudiantes, o sea, está entre 3 y 4, está más cercano a 4, entre 3 y 4. Quiere decir entonces que, puedo decir, si yo hago esto, 3.8 entre 7, que es la máxima calificación, para que lo entendamos mejor, esa persona tiene una escala de 100. Eso significa que tiene 55, o sea, la persona está fracasada. ¿Estamos? Es una forma de entender esa escala. Tomar esto y dividirlo entre 7 te dice cuál es la calificación, una escala de 100, que es la que más conocemos. Si yo tuviera que sacar la mediana, es la mediana, es el valor que en los datos ordenados dividen las observaciones en dos partes iguales. Yo hubiera tenido que desagregar todos. Por ejemplo, así como vimos hace un rato, 1 5 veces, 2 2 veces, 3 4 veces, hasta 7. Teacher, se le fue el audio. ¿Se me fue el audio? Hola. No, profe. No, se escucha, se escucha. Yo lo que voy a tener que, un momentito que tengo que buscar un conector, que me estoy quedando sin carga. Julio, retornamos a clases presenciales. Que ya con junio vamos a retornar a clases presenciales, pero ustedes ya terminan con esto, ¿ah? Sí. Bueno, entonces miren, vamos a calcular la mediana. La mediana es el valor que en los datos ordenados divide las observaciones en dos partes iguales. Es decir, que son dos partes iguales, es decir, que yo voy a buscar la mitad de los datos ordenados. Aquí no lo hicimos aquí hace un ratito cuando teníamos desplegado la información que tengo. Perdón, este era uno. El 1 que apareció 5 veces. Imagínense, yo estuviera listado así. El 1 que apareció 5 veces, ¿verdad? El 2 que apareció 2 veces. El 4 que apareció, el 3 que apareció 4 veces. Y así sucesivamente. Perdón, este es 3. Teacher, no le escucho nada. ¿No me escucha? No, profe, no es con usted. Compañero, chécate el audio a ver si desconéctale el audio y vuelves a lo conectar.
¿Quién es el que me habla? Luis. Yo mientras compañero, yo mientras voy a desplegar la lista, ¿vieron? Para que lo vean visualmente también. Pues estoy desagregando la información como si hubieran sido puntuales, ¿no? Esos datos que estoy sacando, ¿de dónde los estoy sacando? Ya lo arreglo el compañero. Díganle que no, quien tenga algún, voy a escribirle aquí, que no se preocupe que pues alguien escribe allí, que no se preocupe que esto queda grabado. Voy a continuar y esto queda grabado, ¿ven? Miren estudiantes, que aquí, jóvenes, si yo tuviera que, voy a explicarles las dos formas en que se puede hacer. Si yo tuviera que calcular la mediana aquí, yo hago una acumulación para hacerlo. Es decir, voy a hacer lo que se llama una frecuencia acumulada. Alberto no ha podido. Le escriben a Alberto que esto queda grabado y él después se pone al día. Bueno, vamos a calcular la mediana. La mediana es el valor que en los datos agrupados divide las ordenados va a dividir las observaciones en dos partes iguales. Entonces yo voy a buscar dónde está la mitad de los datos. Yo divido 26, ¿verdad? 26, la posición de la mediana sería la mitad, vamos a decir 26 más 1, ¿verdad? 26 más 1, ¿cuánto es? Allá para que ustedes también trabajen, 26 más 1. 27. Vamos a ver, vamos a buscar la posición. Esa es la posición de la mediana. Sería n más 1 entre 2. Aquí sería, ¿cuánto sería? N más 27. 26 más 1 sería 27 entre 2 sería 13.5. Es decir, que mi mediana va a estar entre la posición 13 y la posición 14 ordenada. Wait, ¿Lo ven? me perdí. A ver. ¿Cómo fue que hizo en la posición mediana? La posición mediana tiene una fórmula que es n más 1 entre 2. Es decir, como si yo tuviera aquí n, que es 26, le sumo 1 y luego lo voy a dividir entre 2. Ok. Me da 13.5. ¿Eso qué significa? Que mi mediana va a estar entre la posición ordenada 13 y 14. Entre esos dos valores va a estar mi valor mediano. ¿Estamos? Es donde está el 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros no tuviéramos los datos desplegados, porque esto también lo usa para demostración, y los datos están acumulados, uno va a acumular las frecuencias. ¿Cómo la va a acumular? La va a acumular de esta forma. Toma el primer valor, la primera frecuencia es 5. Los valores tienen que estar ordenados, los datos están ordenados,
Estas son sus frecuencias. Yo lo dejo así, 5. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar ese valor anterior, 5, y le voy a sumar 2, la celda que está aquí. ¿Qué significa eso? Que hasta este momento, aquí yo puedo decir que los primeros 5 estudiantes, perdón, los primeros 5 estudiantes ordenados sacaron una calificación de 1. Aquí los siguientes 7 estudiantes ordenados sacaron entre 1 y 7. Sigo sumando. Los primeros 11 estudiantes ordenados por nota de menor a mayor sacaron entre 1 y 3. Esto es lo que significa la acumulación. Y al final tengo que terminar con los 26. Quiere decir que aquí... Profesora, Ajá. ¿cuál fue la primera fórmula? La primerita es, fijas la primera. Ahí no pasa nada. O sea, están ordenados. Está ordenada la primera variable. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es que fijo la primera. Esto significa que los primeros 5 estudiantes ordenados, es decir, los que salieron más bajitos en forma ascendente, sacaron 1. Los primeros 7 ordenados sacaron entre 1 y 2. Los primeros 11 ordenados sacaron entre 1 y 3 y así sucesivamente. Si me pongo aquí en el 17, significa que 17 estudiantes, ¿verdad? Aproximadamente 17 estudiantes sacaron entre 1 y 4. Entre 1 y 4. Entonces, mi posición de la mediana es 3.5. Quiere decir que ella va a estar entre estos dos valores. Mi mediana. 3 no me sale. Ajá. Ah, perdón, aquí está, perdón, va a estar aquí, va a estar cerquita de aquí. Ok. Ay, que tengo que fijar la primera. Ajá. Entonces, usted lo que va a hacer aquí, cuando voy a ver, o sea, mi mediana va a estar aquí, o sea, aquí están los primeros 17. Mi mediana está aquí, en 4. Entonces, si nosotros vamos aquí, este es el promedio, que es otra cosa. El promedio es la suma de los valores dividido entre n. La mediana es el valor que en los datos centrales lo divide en dos partes iguales. Entonces, voy aquí a hacer, voy a insertar y voy a poner voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. Estos son los estudiantes. No sigo porque no vale, no, bueno, pues también podría seguir. Aquí estamos viendo aquí. ¿Qué pasa? Que mi mediana está entre 13 y 14. Es decir, que mi mediana está entre estos dos valores. ¿Estamos viendo? Es como si yo agarrara los estudiantes, y es como si yo agarrara un grupo de estudiantes y los ordeno. Esta es Sonia, tiene la posición 1, la nota más baja. El siguiente tiene la misma nota más baja. El siguiente tiene la misma nota más baja. Este es que sacó 2, sacó 3. Estos son los estudiantes, el orden, la jerarquía. Y me está diciendo que mi posición de la mediana, que es n más 1 entre 2, 26 más 1, 27 entre 2, me da 13.5. ¿Qué significa? Que mi posición mediana debe estar entre estos dos valores. Quiere decir que en este caso los datos son el mismo, 4 y 4. Si yo tuviera un valor aquí como 6 y sigue 6, 6, 7, hago un promedio entre esos dos valores. Promedio de estos dos valores. En este caso el promedio me da lo mismo porque es un valor constante. ¿Qué significa eso? Que mi mediana es 4. Si yo digo que el 50% de ellos sacó 4 y el otro 50% sacó 4 o más. O sea, está en mi mediana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me ayuda a mí a la posición 13 sería entre la 13 y la 14. Entre 13 y 14. 4. El valor central. ¿Y la moda cuál sería? Aquí nada más tienen que ver la tablita. ¿Cuál fue la nota más común? 4. Fue 4 porque ocurrió ¿cuántas veces? 6. 6. Quiere decir que la moda es 4. ¿No? Eso para cuando los datos agrupados. Pero en la práctica, generalmente nosotros trabajamos con bases de datos
y poco ya nos dan esta información. Tenemos la base de datos con los datos crudos y la transformamos en una tabla. Así que directamente, si tuviéramos todos los datos, lo que hacemos es calcular el promedio, la mediana y la moda con las funciones de Excel. Ya para cerrar el día de hoy, todavía tenemos chance, todavía tenemos un chancecito aquí. Vamos a hacer el taller 3, para que ustedes no lo hagan solo, sino que ustedes puedan verificar y poder repetir la acción. Vamos a hacer el taller 3. Lo que hacemos con las medidas de dispersión es que yo les mando el tutorial de las medidas de dispersión, lo teórico y lo práctico. Miren aquí, compañeritos de curso de análisis cuantitativo. Yo tengo ahora 2 muestras de salario. Tengo 2, pues pueden ser 2 grupos o pueden ser 2 sucursales o pueden ser 2 empresas. Supongamos que son 2 empresas distintas y vamos y tenemos 15, las muestras pueden ser de diferente tamaño también. En este caso, todas son iguales porque es un ejercicio académico. Pero en la práctica usted puede sacar estas mismas medidas aunque el tamaño de las muestras no sean iguales. Entonces yo tengo la muestra 1 y la muestra 2 y le voy a calcular algunas medidas de tendencia central. Ya después vamos a comparar estas medidas con las medidas de dispersión para que usted vea cómo un análisis, hacemos un análisis completo, cómo permite entender lo que está pasando en un conjunto. Entonces aquí vamos a calcular el mínimo. Ustedes colocan 1000. Lo vamos a hacer para la primera. El mínimo de los datos. El mínimo de los datos es 394. El salario mínimo es 394 en esta empresa. El promedio o mediana es promedio. Cuando usted ponga, perdón, promedio o media aritmética es lo mismo. Cuando ve la media aritmética o promedio, se está refiriendo a la suma de todos los valores dividido entre el número de valores, el número de observaciones, la suma de las observaciones entre el número de datos. Entonces aquí vamos a poner promedio. Es un promedio simple. Que vimos hace un ratito es un promedio ponderado. El promedio nos está dando 520. La mediana, ¿recuerdan cuál es? La mediana es mediana. Pero si usted puede trabajar también con el percentil 50, porque el percentil 50 también es la mediana. ¿Verdad que la mediana es 50? Ahorita vamos a hacer el análisis. La moda. Bueno, aquí ya me di cuenta que si pongo la moda, voy a poner moda. Con esta versión, me lo coloca en forma vertical. 624, 614. Esto sería la moda, igual moda. El máximo es igual max. La ventaja de Excel. Usted, por ejemplo, si en algún momento no recuerda, cuál es la fórmula de percentil, pero sabe que es P, usted se coloca aquí en la celda, pone insertar función. Voy a poner aquí, donde dice usadas recientemente, usted pone todas. Y cuando está allí, donde está la barra azul, cuando está ahí usted pone la primera letra del nombre de la función, en este caso es P. Y ella me va a buscar la primera función que empiece con P. Y voy a buscar percentil. Usted va a encontrar varios percentiles. Usted va a tomar el percentil a secas y dice, esta función está disponible por compatibilidad en 2007 y versiones anteriores. Devuelve el percentil késimo de los valores de un rango. Se le da a aceptar. Aquí está la ventana de diálogo. Y ella lo que le va a mostrar es la matriz y el valor K. El valor K, en este caso, es 25% o pone 0.25, o en su defecto, usted va a señalar la celda donde está el valor. ¿Cierto?
Ahora observen aquí, como va a ser el mismo área, o bueno, lo podemos dejar así, ir practicando. Si voy a hacerle 50, hace lo mismo, igual hubiéramos podido correr la fórmula. Vamos a ponerlo aquí directo, percentil. Le da clic, clic, mueve el área y pone punto y coma o coma de acuerdo a su computadora y pone el percentil que es 50. Igual lo hace con el 75, pero hubiéramos podido hacerlo desde aquí. Voy a poner aquí F2. ¿Qué pasa? Yo después, todas estas fórmulas que están en la muestra 1 las voy a correr a la muestra 2 porque quiero hacer las mismas funciones de manera análoga en la muestra 2. Así que basta terminarlas y copiarlas hacia la derecha. Pero para aprovechar la fórmula, usted hace lo siguiente. Como lo voy a copiar hacia la derecha, aquí, por ejemplo, para que observen, para que me agarre bien los signos, yo lo que voy a hacer es entender que lo que debe ser libre es la columna, porque me voy a mover de la muestra 1 a la muestra 2, pero el área donde está los empleados con sus salarios están en filas. Quiere decir que los números van a ser fijos y la letra va a ser libre. Lo pueden hacer con F4, ¿verdad? Hasta que usted encuentre esta referencia. Miren, ya me quedó. O simplemente se pone y pone Shift, signo de dólar. Perdón. Shift, signo de dólar. En donde usted quiere que se fije. Yo quiero que se fije de la fila 3 a la fila 17, pero que la columna sea libre a la hora de yo copiarlo a la derecha. Y aquí el factor K, en este caso el percentil, es libre porque, no es libre porque recuerden que lo voy a correr a la derecha. Entonces aquí lo que yo necesito que sea fijo es la columna, pero que la fila sea libre. Quiere decir que voy a ponerle signo de dólar delante de columna. La letra significa columna y el número significa fila. Y ya después entonces usted lo puede correr hacia abajo y tiene los valores de sus percentiles que ahora vamos a analizar. Vamos a ver el rango, máximo menos mínimo. O sea, es el rango salarial de estas personas, cómo fluctúa. Él fluctúa entre 394 y 708, un rango salarial de $314. Y la razón que sería tomar el máximo y dividirlo entre el mínimo. Y vamos a hacer una pequeña interpretación. Ya hecho esto, podemos correr la fórmula a la derecha. Creo que puede explicar de nuevo el rango y la razón, por favor. Sí, cómo no. Miren, entonces, el rango es la amplitud salarial, que sería tomar el valor máximo y restarle el valor mínimo. Y luego yo voy a tomar el valor máximo entre el valor mínimo, que es cuántas veces está contenido el salario mayor en el salario menor. Es decir, cuántas veces está contenido el salario de aquella persona que devenga más contra aquella persona que devenga menos. Si yo quisiera qué porcentaje significa eso, le resto 1 y me dice que es 80% superior. En este caso lo vamos a dejar así y lo llevamos a la derecha. También hay un rango que se llama rango intercuartílico. Ese rango intercuartílico sería tomar el percentil 75 y el percentil 25, y ese rango te va a decir la diferencia salarial de los salarios que están en el 50% central, o sea, en el rango central, cómo fluctúan. Y lo que buscamos, y lo vamos a ver cuando veamos dispersión, es que al comparar esto con las medidas de dispersión, nos vamos a dar cuenta si los valores son homogéneos o si son heterogéneos. Es decir, si los salarios son compactos para ese conjunto de
de empleados o si tiende a haber mucha variabilidad. Otra cosa también que es importante aquí es que cuando usted compara la media con la mediana, con la media, ¿dónde está el promedio aquí? El promedio con la mediana, si el promedio es superior a la mediana, si el promedio o media aritmética salarial, o sea, el promedio salarial o el salario promedio es mayor que el salario mediano, significa que yo tengo dispersión a la derecha, tengo dispersión hacia salarios mayores. Decir que tengo dispersión quiere decir que tengo valores concentrados en salarios inferiores y tengo pocos datos dispersos en salarios superiores. Si sale lo contrario, significa lo contrario. Es decir, si mi mediana es menor que si mi promedio es menor que mi mediana, quiere decir que la dispersión es a la izquierda, es decir, hacia los valores inferiores. ¿Esto qué significa? Esto significa lo que en estadística se le llama sesgo. Es decir, que los datos no están distribuidos uniformemente, sino que hay una ligera o hay una dispersión entre ellos. Eso significa que al hacer el promedio en la práctica puede no llegar a ser representativo. Si nosotros vemos así, nosotros decimos 523, 523, si no lo hubiéramos dado en centavos, quizás hubiéramos dicho, son diferentes. Pero $523 con 20 centavos y $523 con 53 centavos, nosotros podemos decir que, ¿qué podríamos decir aquí? Que el salario de vengado en ambas empresas es similar, ¿cierto? Es el mismo. ¿Ustedes lo están viendo? Es el mismo. Y si trabajamos con el salario promedio, podría ser engañoso, porque pensar que son iguales no significa que tienen las mismas características. Cuando nosotros vamos a ver el rango, si yo veo la mediana, me da 505, que significa que el salario mediano es 505. Eso es lo que significa es que el 50% de los empleados gana menos de 1.505 y el otro 50% gana más. El salario más común es 614, pero eso va a depender con cuántas veces ocurrió 2 veces. Si fuera un conjunto de un mayor volumen de empleados, entonces nosotros podríamos decir si el porcentaje en que ocurre o la frecuencia de manera porcentual en que ocurre ese salario modal es lo suficientemente válido como para decir que vamos a utilizar la moda como en la representación del salario de ese grupo empresarial. Entonces lo que nosotros podemos decir que en esa empresa, la muestra 1, la empresa 1, paga en promedio a sus trabajadores $523, fluctuando entre 394 y 708, donde el 50% de ellos gana más de $1.500 y el otro 50% gana menos. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, el rango aritmético, es decir, la diferencia salarial entre el que más gana y el que menos gana es de $314, es decir, que el salario mayor es 1.8 veces mayor que el salario menor, es decir, es 80% superior al salario más bajo percibido en esa empresa. Entonces, si vemos en esta, nosotros podemos decir que las empresas, no necesariamente el salario promedio por ser iguales, nos está diciendo que se comportan de manera similar. Nosotros podemos decir que la empresa 1 tiende a ser más heterogénea que la empresa 2 con relación en la forma de distribuir sus salarios. Los salarios en la empresa 2 están mejor distribuidos que en la empresa 1. Y eso lo vemos en el rango, en la distancia entre el máximo y el mínimo. Lo vemos en el rango, en la división, y también lo vemos en los percentiles. Nosotros estamos viendo el cajoncito o la distancia entre ellos mucho más pequeña que esta que está acá. Tenemos casi la mediana igual, pero cuando vamos a ver la dispersión es bastante marcada en la empresa 1. Entonces, esto nos permite conocer esto. A pesar de que este es más compacto, esta empresa, bueno, en este caso materialmente no es mucha distancia, pero si fuera un salario mucho mayor el percentil
en la muestra 1, a pesar de que es heterogénea, significa, pero para aquellos salarios, para aquellos, perdón, cargos donde están el percentil salarial para aquellos cargos que están denotados en este rango, esta empresa es más riesgosa, que está aquí, que esta con respecto a aquellas personas que trabajan en posiciones sensitivas en la empresa. En cambio, esta es más sensitiva, si fueran salarios más diferentes o más significativos, pero nada más para el ejemplo, esta empresa es más sensitiva para las personas que ganan o están en los salarios más bajos, es decir, paga un poco mejor a los que están en el rango inferior. Entonces, esta es la interpretación que nosotros podemos utilizar con las medidas de tendencia central que se van a fortalecer cuando veamos las medidas de dispersión. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Estos son los percentiles, aquí está el máximo. Igual ahorita les paso el video y la lista, el diccionario de variables. Bueno, no hay preguntas para ya pasar al, no sé si quieren ver alguna. No, profe. ¿Sí? No, profesor. Ajá. Entonces, Ya el taller que toca ya se ha subido en el módulo. sí, pero, pero me toca mandárselo a los compañeros que no están en Moodle todavía. Igual se los mando a todos. Pero por el WhatsApp. No, por ambos. Puede ser por el WhatsApp y también por el correo. Ajá. Profe, el taller 3 que tenemos que entregarle es este mismo que usted está desarrollando ahorita. Este es el taller 4. ¿Cómo dice? Este es el taller 4. Este es el 4, pero allí dice taller individual 3. Este dice taller individual 3, pero no, pero realmente... El taller 3 era el que hicimos la semana pasada, el día martes creo que fue. No, pero la compañera se refiere a taller individual 3 porque es que tenía varios. Y a lo mejor voy a dejar uno solo. Es un solo taller. ¿Qué iba a hacer yo? Yo les iba a explicar, les expliqué todos estos que están aquí y les iba a dejar solitos hacer a ustedes. Ajá. Pero había 1, 2 y 3. Entonces lo que hice fue que dejé el 3 para que ustedes, y yo desarrollárselo porque en la práctica lo que quiero es que practiquen y que no se sientan abrumados porque, ay, no sé cuánto me da. Entonces ustedes lo hacen y después replican el video y después dice, bueno, mire, yo fallé en tal cosa y lo hacen. Lo importante es que practiquen. Porque yo les voy a decir que ustedes no saben, yo tuve una estudiante que le di clase y me dice que terminando la clase la llamaron para una prueba y ella no estaba dando análisis cuantitativo, que más adelante vamos a ver otras cosas. Ella estaba dando, era medición organizacional y dice que la mayoría de los asuntos que vio en el curso se lo pusieron en el examen. Una prueba para entrar a un trabajo. Porque ahora te hacen pruebas no solamente para usar el Excel, sino para que uses y hagas cálculos. Entonces usan funciones. Entonces, lo importante es que ustedes no vean esta materia porque es la última que necesito para pasar. Sí. Véanla porque véanla como es la última. Y ya de hecho ustedes, si hacen sus talleres y me los entregan, ustedes van a estar teniendo una calificación para pasar porque están siendo responsables en entregar. Pero lo importante es lo que nosotros vayamos a adquirir y en el momento en que menos ustedes lo vayan a considerar, ese día algo que vieron lo están aplicando. ¿Ves? O lo ven de nuevo y recuerdan. ¿Ves? Lo importante es eso y para eso quedan los videos. Profe, yo estoy un poquito confundida con los talleres, porque el compañero ahorita acaba de mencionar que el de la semana pasada era el taller 3. No, lo que pasa es que la semana pasada se llamaba 2 y 3.
2 El taller de Pero la el semana 2, pasada, el 2 y 3 no es el que tenemos para subir, el que tiene fecha para subirle el 11. sí, Sí, ese para sí. Lo que pasa es que era 2 y 3 porque allá había el de las gráficas y el de las que ese realmente no se las iba a evaluar. Y yo les dije que solamente hicieran las tablas, que les voy a mandar el video tutorial de las gráficas. Entonces este viene siendo el 4. Este el de viene hoy. siendo el 4, sí, para no Ok. abrumarlos. Pero Ok, cuando ok. ya lo realizamos, podemos subir esto mismo que acabamos de realizar. Exactamente, Ok, perfecto. exactamente. O sea que aquí no hay excusa que en un grupo uno no lo pudo hacer porque ahí están todos desarrollados. Estamos. Ajá. Ok. sí, está todo muy bien. Sí, lo importante es que, y todos los demás que vamos a hacer, yo todos se los voy a desarrollar. Y lo seguimos. Y lo Pero seguimos subiendo igual, con el nombre de todos los integrantes del grupo, ¿verdad? Sí, sí, porque así nada más veo a uno y ya yo sé que a los otros les replico la nota. Obviamente que en los talleres anteriores hubo grupos que no participaron. Entonces, si la persona se quedó, prefirió entregar sola, porque era lo justo, esa persona se puede quedar sola entregando o hacer las paces con el grupo, o el grupo se ponga las pilas y trabaje. Tiene esa opción, porque yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Entonces, y yo ya sé que todos están, porque es que yo necesito es que practiquen. Profe, una pregunta. Yo la clase pasada yo no pude asistir, que es en la que se realizó el taller anterior. O sea que en ese video, si yo me pongo a verlo y a guiarme, ese taller ya prácticamente en el video también lo hicieron. O sea, como guiar por ahí por todo el video que hicieron. Sí, exacto. Y los que yo les coloco en la plataforma, se los coloqué antes, son estas mismas clases ya desarrolladas. Okay. Así que pues solo que ahí sí lo van a ver en un solo video, no fraccionado, porque aquí, por ejemplo, el taller de ayer, el del martes, empezamos este taller el martes y lo terminamos hoy. Yo les voy a pasar entonces ustedes vayan poniéndose al día y lo que hacemos es que vamos el martes, vamos a ver medidas de dispersión. Y entonces ya el jueves vamos a ver valor esperado y árboles de decisión. Y así poco a poco. Pero no se abrumen que yo les voy a ayudar a desarrollarlo y ustedes observan, replican. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profesora. Gracias, profe. Profesora, gracias. Sí. Así que bueno, pues vamos a dejar la clase por hoy, aunque pudiéramos seguir, pero vamos a dejar la clase por hoy aquí para que vayan a comer, porque es que antes yo llegaba más a tiempo a la casa y últimamente como que está volviendo el tranque. El tranque habitual. Ajá, el tranque habitual, y entonces uno ya con esta cosa de que llega el protocolo que se tiene que ver. Entonces, y el estrés. Así que bueno. Ajá. Está bien. Está bien. Cuídense entonces y descansen. Que yo entre hoy y mañana les estoy mandando este video, el anterior. El anterior quiero decir el de gráficas. Para que lo observen y vean todos los tipos de gráficas que hay. Hasta luego y hasta mañana. Pues si alguno se quiere quedar para preguntarme algo, también estoy aquí a la mañana. Gracias, profe. Saludos, profesora, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches.